Quien nos va a acompañar ahora tiene tesis doctoral, la prescripción adquisitiva, es profesor titular de Derecho Civil 4 de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Civil 4 de la Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Civil 4, Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, investigador docente, tiene trabajos publicados como la prescripción adquisitiva de propia autoría, tesis doctoral en 1983 a través de Ediciones Carrá, la hipoteca ante las inoponibilidades en la quiebra, en coautoría con los profesores Jorge Horacio Alterini, Elsa Beatriz Angelani y Gabriela Alejandra Vázquez. También Teoría General de las Ineficacias, en coautoría con los profesores Jorge Horacio Alterini, Elsa Beatriz Angelani y Gabriela Alejandra Vázquez. Propiedad Indígena, en coautoría con los profesores Jorge Horacio Alterini y Gabriela Alejandra Vázquez. También los privilegios en la Ley de Concurso en el Código Civil de Comercio y demás leyes complementarias de propia autoría, editorial Cátedra, clubes de campo y barrios cerrados, administración, aspectos sociales, jurídicos y contables, propiedad horizontal, encuadre legal, consorcio administrador, consejo de administración, en coautoría con la doctora Paola Amestoy, entre otras publicaciones y artículos de doctrina en revistas jurídicas como El Derecho, Editores y La Ley. La disertación lleva como título Bienes inmuebles, dominio público y derecho de aguas. Saludamos con un fuerte aplauso al abogado, licenciado en la Administración de Empresas y doctor en Ciencias Jurídicas, Pablo María Corna. Las próximas disertaciones tendrán un moderador. En este caso, lo ponemos los rosarinos. Gracias por su aporte, agrimensor Raúl Álvarez. Ahora sí, quedan ustedes en compañía de Pablo María Corna. Sí, primeramente quiero agradecer la invitación que me han hecho para dar esta charla con ustedes, ¿no? Yo que soy un humilde aprendiz del derecho, voy a tratar de ser lo más concreto posible, ¿no? Bueno, vamos a partir primeramente en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con respecto a la titularidad de los derechos, que el artículo 15 establece que todas las personas son titulares de los derechos individuales de los bienes que integran su patrimonio, conforme lo establece este código. Y el artículo 16 es importante porque aquí se distingue los bienes materiales e inmateriales, los bienes susceptibles de valor económico, es lo que le interesa al derecho, y los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía, a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Luego tenemos en el título tercero, denominado bienes, el capítulo primero, que se refiere a los bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva. El capítulo segundo se refiere a los bienes en relación a las personas. Y el artículo 235, a los bienes pertenecientes al dominio público, establece en la parte que nos interesa, bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, a el mar territorial hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo. Bueno, esto tiene sus antecedentes en el antiguo artículo 2340 del Código de Vélez, el inciso primero. Aquí nos conviene aclarar qué es lo que se entiende por mar territorial. La ley más importante con respecto a esta cuestión es la 23968, que procura adecuar nuestra legislación a la Convención de los Derechos del Mar, la CONVEMAR, y distingue mar territorial 12 millas marinas a partir de la línea base. Segundo, la línea base. La línea base
es la que se unen los cabos que forman la boca del Golfo San Matías, Nuevo y San Jorge, conforme el artículo 1 de la Ley 17094, y la línea que marca el límite exterior del Río de la Plata, según los artículos 1 y 70 del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo del 19 de noviembre de 1973. Las aguas interiores. El artículo 2 establece las aguas situadas en el interior de las líneas de base forman parte de las aguas interiores de la República Argentina. La zona contigua, 24 millas marinas medidas desde la línea de base, y la zona económica son las 200 millas desde el límite exterior del mar territorial. Es el artículo 5 de esta ley. Pasemos entonces al inciso B del artículo 235, que dijimos que son los bienes que corresponden al dominio público, que vamos a analizarlo. Las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas. Aquí siguen los principios del Código de Vélez. Las playas pertenecen al dominio público, salvo algunas excepciones. Yo he conocido playas privadas que son propiedades anteriores a la sanción del Código. Necochea, por ejemplo, he conocido playas privadas. También en el partido de Magdalena también hay alguna que otra playa privada. Se entiende por playas marítimas la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante la más alta y más bajas mareas normales, y su continuación hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable a cada caso. Corresponde a los incisos 2 y 4 del artículo 2340. Pasemos al tema de los ríos. Tenemos algunas cuestiones aquí que comentar. Los ríos, dice el inciso C del 235. Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglaciar, y toda otra agua que tenga o adquiera aptitud de satisfacer usos de interés general. Vean que aquí se ha agregado los glaciares y periglaciares que en el antiguo régimen no figuraban, sino entraron a figurar por las leyes especiales que fue dictando el Congreso, de protección de glaciares y de los territorios periglaciares. Comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Aquí introduce otro tema. Las aguas subterráneas pertenecen al dominio público, como ya lo había establecido la ley 7711, ¿no? Y le agrega que el límite y la regulación va a estar por la legislación local, en virtud de que la Constitución reformada de 1994 le ha otorgado a las provincias las cuestiones de los recursos naturales. Se entiende por río el agua, las playas y el hecho de donde vamos a leerlo de vuelta. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Máximas crecidas ordinarias. Hay que determinar el promedio. ¿Cómo lo hacemos para determinar el promedio? ¿Qué son? Una crecida, 2 crecidas, 10 crecidas, crecidas anuales o cada 10 años, no dice nada el código. O sea, habrá que estar, supongo, lo que digan las disposiciones locales en su momento, ¿no? Es un tema, este es un tema que va a tener complicaciones. Por lago o laguna
se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos. Aguas y lagunas también corresponde al dominio público del Estado. Corresponde al artículo 2340, inciso tercero, cuarto y quinto del Código. Con respecto a las... muy bien. Veamos el inciso D del artículo 235. Las islas formadas o que formen en el mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y en toda clase de ríos, estuarios, arroyos o en los lagos o lagunas navegables, excepto las que pertenecen a los particulares. Aquí también hay un pequeño cambio. El artículo 2340, inciso sexto, que fue modificado por la ley 7711, decía, cuando ellas, las islas, cuando ellas no pertenezcan a los particulares. Cuando ellas no pertenezcan a los particulares. Yo supongo que esto lo han hecho, o se ha redactado de esta manera, para que las autoridades locales puedan desafectar las islas del dominio público mediante el acto administrativo correspondiente y luego enajenarla a los particulares. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Era una cuestión de hecho que lo estaban haciendo, ¿no? En muchos casos se desafectaban las iglesias y se enajenaban a los particulares. Bueno, veamos el inciso C. El espacio aéreo subyacente al territorio de las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina, de conformidad con los tratados internacionales y la legislación especial. Bueno, eso es lógico, de acuerdo a los tratados internacionales, todo lo que es el espacio aéreo subyacente le pertenece al titular de la nación o el país al que corresponda. Y el C, las calles, plazas, caminos, canales. Aquí nos interesa la parte canales. Los canales pertenecen al dominio público y los particulares no pueden apropiarse de ellos. Son los canales hechos por el Estado para el desagüe. En la provincia de Buenos Aires tenemos una serie de canales que con eso se intentó hace décadas evitar las inundaciones, cosa que en las grandes inundaciones no ha ocurrido así, sino que la provincia ha sufrido, los campos interiores han sufrido este fenómeno. Los lagos no navegables que carecen de dueño. Este artículo, este inciso, mejor dicho, no existía en el Código de Vélez. Es decir, los lagos navegables que carecen de dueño le pertenecen al dominio público. Bueno, todo inmueble que no tiene dueño le pertenece al dominio al Estado, ¿no? Aquí la distinción es que en vez de pertenecer al dominio privado del Estado, le pertenece al dominio público del Estado. Muy bien. Bueno, y luego tenemos que los bienes del Estado, los bienes del dominio público del Estado son inenajenables, imprescriptibles, inalienables. Bueno, pasemos a ver los bienes de los particulares. Es el artículo 238. Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derechos sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales. Y el 239 se refiere a las aguas de los particulares, que también vale la pena analizarlo. Las aguas que surgen de los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas siempre que no formen cauce natural. Si forman cauce natural ya no le pertenece a los dueños, sino le pertenecerá al Estado. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho.
pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua que por causas naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad o comodidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de estos derechos algunos. Bueno, ahora analicemos algunos aspectos. Las aguas de los particulares que nacen y mueren dentro de un fondo de un particular le pertenece al particular. Si corre a través de varios fondos, le corresponde al dominio público del Estado. Y aquellos derechos que ha otorgado, sea por concesión o cualquier otro derecho de explotación de aguas como vertientes, nunca podrán pertenecer al dominio de los particulares y será siempre del dominio público del Estado. O sea, por más que quieran alegar que realicen actos posesorios con respecto a las fuentes de agua, no las podrán adquirir. Si corren por terrenos inferiores, las aguas, no le da derecho a los dueños de los terrenos inferiores, no le da ningún derecho alguno sobre dichas aguas. Deberán dejarlas correr y deberán evitar perjudicar a los propietarios inferiores con desviar las aguas, hacer tanques o estanques, ¿no?, para luego volcarlas a los terrenos inferiores. Bueno, después tenemos el artículo 240, que habla de los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva que son importantes. Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna y la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Cualquiera sea la jurisdicción que se ejerzan, los derechos debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. Bueno, esto es también importante, estos derechos de incidencia colectiva. No debe evitarse en la explotación que se haga de las aguas o en el uso de ellas, el perjudicar la flora, la fauna, el medio ambiente, y a eso tiende. En general, los códigos de agua, porque creo que en la provincia de Santa Fe no hay nada, aún no se ha sancionado ningún código de agua, en los códigos de agua, creo que sí, no hay código de agua acá, no, en los códigos de agua protegen con detalle este tema de la conservación del suelo, de la flora y la fauna. Es importante. Bueno, le delega a las provincias el código el regular estos aspectos. Hay un artículo que desapareció, que era el 241 en su versión original. Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Está vinculada a esta norma propuesta en el acceso al agua, es un derecho humano, como lo declaró Naciones Unidas, y se ha desarrollado en diversos trabajos que han tratado el tema. Las Naciones Unidas sancionó la Asamblea General en el año 2010, si mal no recuerdo, que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano. El código en su proyecto original lo traía. Lamentablemente la modificación que se hizo en el Senado la suprimió. Pienso que es un error, hubiera sido conveniente haber conservado este principio. Pasemos a los modos especiales de adquisición del dominio. Bueno, en la sección primera del dominio se regula la apropiación y declara el artículo 1947.
El dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación. Son susceptibles de apropiación, nos interesa el inciso tercero, agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos. Esto concuerda con el artículo 2006-36 del Código Civil de Vélez. Es decir, los propietarios de terrenos pueden apropiarse del agua pluvial que caiga tanto en lugares públicos como en los lugares privados, para uso particular. Con respecto a la sección de cosas inmuebles, nos referimos al aluvión y la abulsión. Con respecto al primero, al aluvión, el artículo 1959. El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que produce por sedimentación pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento del dominio de los particulares por aluvión y se provoca por obra del hombre a menos que tenga fines meramente defensivos. No existe aluvión si no hay adherencia a la sedimentación del inmueble. No obsta a la adherencia el curso del agua intermitente. El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños en proporción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas como por el abandono de su cauce. Esto concuerda en gran medida con los artículos 2572-2582. El aluvión, entonces, acrecentamiento paulatino, insensible, que van teniendo las costas de los ríos, puede ser la costa también de una isla, a través del tiempo, que el agua va trayendo de tierra y la va adhiriendo. El Código de Vélez exigía que sea definitivo. Aquí sí está separado el acrecentamiento por un pequeño paso de agua que pase en forma intermitente, dice que ello no obsta el aluvión y entendemos que la solución es correcta. Después se establece la forma de división de los terrenos aluvionales en proporción a lo que tenían anteriormente, al frente que tenían anteriormente. Claro, porque si se continúan las líneas divisorias de los terrenos originales, ¿qué se puede producir? Y se pierde terreno, hay gente que pierde costa. En cambio, si dividen en forma proporcional, pareciera que esa es la solución justa. Ustedes bien saben, como agrimensores, que hay varias teorías con división en los terrenos aluvionales. Yo pienso que esta es la más justa de todas. Otro tema también que aquí está planteado es sobre los ríos navegables. El Código de Vélez, que decía, los ríos navegables pertenecen al Estado. Aquí no dice nada. Pertenece a los particulares. Y pareciera. Luego va a dar lugar a discusión. El Estado va a querer decir que pertenece a ellos, ¿no? Imagina, ¿no? Por supuesto. O sea que esto va a dar lugar a discusión. Yo entiendo que le pertenece en este caso a los particulares. Se ha suprimido esa vieja tesis que tenía el Código Civil de que le pertenecía al Estado. Bueno, el artículo 960, con respecto a la cauce del río, no constituye aluvión lo depositado por las aguas que se encuentran comprendidas en los límites del cauce del río determinado por la línea que llega la crecida media ordinaria de su estado normal. Y está bien, está en consonancia con la norma anterior, evidentemente. Bueno, pasamos entonces a la abulsión. La abulsión lo tenemos en el artículo 1961 del Código. El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También le pertenece si ese acrecentamiento se origina por otra fuerza natural. Es decir, este acrecentamiento, ¿cómo puede ser? Por adjunción, viene un pedazo de isla, camalote, y se me adhiere a mi isla. Bueno, tenemos abulsión.
O puede ser por su proposición, ustedes también lo saben. Viene una inundación, yo tenía 1 metro sobre el nivel del río y ahora tengo 1,5 metros. Bueno, este fenómeno, estoy más alto. Bueno, es otro caso de abulsión. El tema es cuando no se adhiere en forma definitiva. En el Código de Vélez, ¿qué nos decía? Y nos decía que podía llevársela de vuelta río arriba. ¿Y cómo hace? Tiene que ser amigo de Debido para que le mande una draga y le mande río arriba la isla. ¿Cómo hace? Es más difícil. Y para colmo, establecía en el 4039 del Código de Vélez un plazo de prescripción liberatoria. Tenía 6 meses. Prescripción liberatoria de una acción de reivindicación. Es un error de fuente, porque eso lo tomó del Código Civil francés. Código Civil francés, la prescripción tiene 2 caras. La prescripción adquisitiva tiene 2 caras. Una, la usucapión, la adquisición por el transcurso del tiempo y por la posesión durante 30 años, por ejemplo en el Código francés, y otra, la prescripción liberatoria de la acción de reivindicación. En nuestro sistema no es así. En nuestro sistema las acciones reales son imprescriptibles. O sea que era un error, era una incongruencia dentro del sistema del Código de Vélez. Bueno, ahora lo superan. ¿Qué es lo que hace el Código? Lo transforma en una prescripción adquisitiva. Aquí sigue la doctrina de Janvier. Janvier ya lo sostenía allá por la década del 50, que debía ser considerado prescripción adquisitiva. Fue uno de los primeros en sostener este tema que yo conozca, ¿no? Entonces dice, a 6 meses prescribe adquisitivamente. La prescripción adquisitiva más corta que se ha planteado. Y después termina diciendo el artículo, cuando la abulsión es de cosa no susceptible de adherencia natural, se aplica lo dispuesto sobre las cosas perdidas. Bueno, es lógico, esto sigue el Código de Vélez. Por ejemplo, yo visito una isla, se me cae un anillo y el dueño me dice, abulsión, no toque, no. Ahí se aplica el régimen de las cosas muebles. Si ustedes se ríen, pero Vélez era un conocedor de la vida diaria, porque como abogado era muy odiado, sí, terriblemente odiado por sus chicanas, todas sus cosas. Pero hizo un código práctico, conocía la mente de los argentinos, evidentemente. Sí, es muy particular, Vélez. Vean, entre las cosas que cuentan, dicen que puso la prescripción de los oficios un plazo corto, pues no le gustaba pagar al sastre. Eso dicen los que odiaban a Vélez. Entonces el sastre tenía que venir, ahí poco menos ponerse de rodillas, págueme doctor, págueme. Y Vélez que le decía, soy generoso porque es una obligación natural, le pago. Así decía. Bueno, muy bien. Camino de Sirga, otro tema. Este es un temazo. Sobre todo, ustedes saben, en la Corte Nacional, por el caso Mendoza, Camino de Sirga, el Riachuelo, todo eso. Bueno, el artículo 1974 refunde en una sola norma el antiguo 2639 y 2640, rebajando el ancho del camino. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno, 15 metros, de ancho en toda la extensión del curso en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que remuevan los efectos de los actos. Bueno, muy bien. Camino de Sirga. Sirga, ustedes saben, una soga. Yo los chicos en clase me dicen, es una sirga, una soga, sí. Una vez me tocó un español de alumno, soga, dijo, hombre, bueno, se sabía. Bueno, ¿y para qué se transportaba con esa soga? Y embarcaciones, río arriba, jangadas, por ejemplo, y también el Camino de Sirga, desde su origen, era para ayuda de la pesca, no solamente la navegación, también de la pesca, para que pudieran los pescadores secar sus redes. Tema que se planteó en la jurisprudencia, y la Corte ha ido variando, ¿no?, la doctrina con respecto a este tema, era si
podía ser usado por el público o no. En la mayoría de los fallos dijo que no podía ser usado por el público, sino era solamente para para la ayuda de la navegación, auxilio de la navegación, la pesca y el transporte de jangadas, que era solamente para eso. Algunos otros fallos ha dicho que podía ser usado como camino público, porque no perjudicaba a nadie. En el caso del riachuelo hubo un fallo que decía que se abría en uno de los tantas digamos incidencias que se planteó, en un caso dijo no, que se abría también para el uso público, para el transporte público. Es decir, la Corte no fue pareja en la interpretación del camino de sirga. En el derecho comparado, la mayoría de los países se lo considera para ayuda a la navegación, para jangadas y para la pesca, nada más que para eso. Aquí ese tema no se solucionó. Se rebaja de 15 metros de 35 metros a 15 metros, que eso está muy bien, pues era excesivo. Ustedes piensen, en la época de Vélez, en 1869, la tierra no valía nada, entonces poner 35 metros sobraba, ¿no? Y otro tema que tampoco se resuelve, si para quedar afectado al camino de sirga es necesario un acto administrativo. Hay administrativistas que dicen que sí, otros que dicen que no. El tema está verdaderamente discutido. Y en cuanto a la naturaleza jurídica del camino de sirga, la mayoría civilista, casi unánime, entiende que es una restricción al dominio. En cambio, unos autores del derecho administrativo, Marienhof, por ejemplo, o Marienhof, ¿no? Decía Marienhof, se enojaba, decía, mi apellido es ruso, no inglés, decía. Él decía que una servidumbre administrativa que no se indemnizaba. ¿Y por qué no se indemnizaba? Porque era previo al reparto de las tierras en América, como era perteneciente al dominio público de la corona, y la corona le fue adjudicando a los particulares, ya estaba constituida de antes la servidumbre. Entonces es una servidumbre que no se indemniza. Pero la doctrina entiende mayoritariamente es una restricción al dominio y en el código está ubicado como restricción al dominio. Claro, otro tema que no lo dije al principio, no lo dijimos al principio, es quién determina cuando un bien es de dominio público o privado. Tema que los administrativistas también han dicho, ¿no? Como el Código Civil. Yo creo que está bien el Código Civil, porque el Código Civil tiene que poner límite cuando una cosa es dominio público o dominio privado. Tiene una norma que lo establezca. Y el Código Civil es para todo el país. Derecho administrativo es local, ¿no? O sea que creemos que es correcto, ¿no? La postura del Código en delimitar las cosas que son del dominio público y las que son del dominio privado. Obstáculo al curso de las aguas, artículo 1975. Los dueños de inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de las aguas o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajo del ribereño o de un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior. Reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños. Si el obstáculo se origina por un caso fortuito, el Estado solo debe restablecer las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para hacerlo. Bueno, la primera parte es clara y se puede resolver en forma práctica. Si alguien realiza actos que perjudique, desvíe las aguas, los damnificados pueden recurrir al juez para que se restablezca al estado anterior. Pero cuando es por obra de la naturaleza, ¿no? O caso fortuito, como dice aquí la norma, y el Estado va a hacer algo, va a pagar. El Estado, el animus pagandi es bajo, ¿no? Tiene animus cobrandi alto y animus pagandi bajo, ¿no? Bueno, y es verdad, sí. Vean, soy jubilado y me cobran impuesto a las ganancias, 5.000 pesos pago. Cada fin de mes protesto, ¿sabe cómo? ¿No? Bueno, pero no me desahogo, ¿no? Bueno, claro, vamos a hacer. Entonces,
Esto en la práctica, ¿cómo va a terminar? Los particulares se van a juntar y van a hacer las obras defensivas para que no se disminuyan sus inmuebles. Y otra no le va a quedar en la práctica. Es muy lindo, pero imagínense, lo contienen al Estado y que el Estado haga las obras. Bueno, otro tema, recepción de agua, arena y piedras. El artículo 1976 establece: debe recibirse el agua, la arena, las piedras que desplazan desde otro fondo si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Sin embargo, puede derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el agua si se prueba que no causan perjuicios a los inmuebles que la reciban. Bueno, aquí tenemos dos temas: los torrentes de agua que traen piedras y otras cuestiones sólidas ahí que deberán soportar los inmuebles inferiores si es por obra de naturaleza. Si es por obra de los particulares, si no causa perjuicio, lo soportarán, y si no, deberá indemnizarse. Esta es toda una temática, porque si realiza alguna obra que no pueda solucionarse un particular, y se fuese al arrastre de piedras, inunde, etcétera, y tendrá que indemnizarla, ahí no hay ninguna duda. Los artículos del Código de Vélez correspondientes a 2647 y 2649. Bueno, pasemos al tema de las servidumbres, para ir terminando, porque ya me van a echar. Las servidumbres. El código, como ya se comentó aquí, simplificó mucho el tema de la servidumbre, que era bastante complejo. Lo ha simplificado mucho. Ha suprimido toda la redacción que tenía con respecto a las servidumbres forzosas, estableciendo un principio general, que estaba bien. Las servidumbres forzosas del Código de Vélez eran el tránsito, acueducto, recibir agua de predios ajenos y sacar agua. Estas cuatro servidumbres típicas quedan como atípicas, pero establece principios generales para las forzosas. Pienso que está muy bien. Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre, excepto que la ley prevea expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto, cuando resulte necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante o para la población, de recibir agua extraída o degradada artificialmente, la que no resulta perjuicio grave para el fondo sirviente, o de existir es canalizada subterráneamente o en cañerías. Bueno, esto es importante. Aparte, no son las únicas forzosas. Las provincias tienen en sus legislaciones, y también en la legislación nacional tenemos la servidumbre de electroducto, que es otra servidumbre forzosa, la ley 19.552, que es una servidumbre forzosa, y hay otras también, para gas, hasta en Mendoza me han dicho que hay hasta para vino, ¿no? Así dicen. Bueno, muy bien. Claro, entonces el código traía de Vélez una serie detallada de cómo indemnizarle. Por ejemplo, la de tránsito, el valor del terreno; en la de acueducto, el valor donde pasaba el acueducto más un 10%, porque lleva implícita la servidumbre para limpieza del acueducto, de tránsito para limpieza del acueducto, la de recibir agua de predios ajenos. Claro, en esa época no existían cañerías, nada. Ahora se puede hacer cañerías, pasar cañerías por predios ajenos para desagotar aguas, sea una fuente, una laguna hecha en forma natural por precipitaciones, o de un establecimiento industrial que ha depurado las aguas y ha sido autorizado a descargarla en un arroyo o cauce de agua público, ¿no? Entonces, hoy día le ha dejado libertad al tribunal para que regule los perjuicios libremente y sean indemnizados. Pensamos que la solución está bien, está adecuada. Bueno, buenas tardes. Bueno, para empezar, agradecerle desde ya al disertante
la claridad con la que expuso el tema. Como dijo nuestro locutor, esta jornada de la tarde empieza con una disertación como la del doctor Corna, pero la parte más rica, por lo menos a mi criterio, porque va a permitir que cada uno de ustedes pueda consultar, pueda opinar sobre un tema que acá en la provincia de Santa Fe, con un río como el que tenemos, un río Paraná, y con una serie de cursos de agua menores, aparece como una cuestión litigiosa con frecuencia. Para los que estamos en la administración pública también es un tema importante a tratar. El tema del Camino de Sirga ha sido debatido muchas veces acá en Rosario. Así que, bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Me gustaría que si alguien sabe algo sobre lo que preguntó el doctor sobre el Código de Aguas, lo comente. Me lo preguntó a mí, yo dije que no sabía si realmente tenemos un Código de Agua en Santa Fe, así que si alguien conoce algo del tema, que lo diga. Y la mecánica va a ser, bueno, que se vayan anotando en la lista de quienes quieran participar. Cuando lo señalemos, les pido que se identifiquen con nombre y apellido y se representan alguna institución que también lo pongan de manifiesto. Así que damos por iniciado esta ronda de preguntas. Allá tenemos una persona al fondo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Julián. Yo trabajo en la Municipalidad de Rosario. Y quisiera preguntar respecto fundamentalmente del Camino de Sirga. Esta reducción de 15 metros que se ha llevado, eran 35 antes en el artículo, creo que 2639, en el artículo 2640 marcaba que cuando ese curso de agua navegable cruzaba por una localidad, un municipio, una comuna, podía bajarse la restricción del camino a 15 metros, no siendo menor que esto, digamos, pues permitía a la administración pública de la localidad bajarlo hasta 15 metros. Si en este momento bajó a 15 metros el total, ¿hay alguna objeción respecto de seguir bajando esos 15 metros? Esa es una duda que me surge a partir de lo que el doctor dijo del artículo nuevo. Entiendo que no. Eso lo había hecho Vélez, autorizando a la municipalidad del lugar a rebajar de 35 a 15 metros cuando pasara por zonas pobladas, ¿no? Aquí no aclara nada, por lo tanto 15 queda 15 para todos, ¿sí? Si no hay, acá no hay duda, yo pienso que no hay duda. El tema que sí sigue la duda, si para que se aplique se necesita un acto administrativo o no, esa es la duda, ahí está, esta duda continúa. Hola, buenas tardes. José Velaga, profesor de Agrimensura Legal y Catastro, Universidad de Rosario. Más que una pregunta, un comentario con respecto al concepto de línea de ribera en el nuevo código y en el código velezano. En realidad, en el código de Vélez, en el artículo 2577, se hacía una mención indirecta al tema línea de ribera, porque en realidad Vélez Sarsfield no usó nunca el término línea de ribera como tal, pero sí dijo las más altas aguas en su estado normal, como límite entre el dominio público y el privado. Esto fue interpretado prácticamente en forma pacífica por la doctrina y por la jurisprudencia durante el fin del siglo XIX y principio del siglo XX como las mayores crecidas ordinarias. En Argentina, en los ríos navegables, tomemos el Paraná como ejemplo, como bien dijo el doctor, se determinó las cotas de línea de ribera a mediados del siglo XX. Hay decretos del Poder Ejecutivo de la década del 40, de la década del 50, basados en observaciones hidrológicas que venían desde 1884. Observaciones hidrológicas hechas por el antiguo MOP, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. De manera que ese promedio de las mayores crecidas ordinarias, en realidad, siempre siguió el concepto romano del plenissimum flumen, la teoría del plenissimum flumen, que fue pacífica, salvo aquel famoso fallo de la Corte de Rouen en Francia, que negó la teoría del plenissimum flumen, pero en América siempre se respetó ese principio.
De manera que las cotas de línea de ribera que nosotros tenemos determinados en Argentina, en ríos navegables, han sido hechas sobre la base del promedio de las mayores crecidas ordinarias, tomando registros hidrológicos variados. En algunos casos, 50 años, 40, 60, pero, digamos, se han venido aplicando prácticamente de forma pacífica desde mediados del siglo XX. El problema lo generó la reforma del 68, porque en la reforma del 68 aparece un concepto extraño, que es el de crecidas medias ordinarias. Es decir, ya no las mayores crecidas, o sea, el plenísimo plumen, sino una extraña crecida media, o un promedio de crecidas medias, que vino a complicar todo, porque ahí se generó un conflicto con lo que se venía haciendo en los 80, 90 años anteriores. Ahora, el código, si bien con otro término, entiendo yo, a mi juicio, vuelve al concepto del plenísimo plumen, porque en realidad rescata el concepto de las máximas crecidas ordinarias. Crecidas ordinarias son crecidas normales, es decir, siempre se entiende que estuvieron fuera las crecidas extraordinarias, lo que llamaríamos inundaciones, entre comillas, de manera tal de que en realidad para los ríos navegables entiendo que no va a haber conflicto con la nueva norma, porque las cotas ya determinadas, salvo algún caso excepcional que no recuerdo en este momento, fueron determinadas con el promedio de las mayores crecidas ordinarias, y el nuevo código rescata ese concepto y usa el término línea de ribera, que no lo usaba Vélez Arfiel, porque hablaba esa frase rara, las más altas aguas. Bueno, no era exactamente el concepto de línea de ribera. El problema me parece que estuvo, está y sigue estando para los cursos de agua no navegables, donde las determinaciones de línea de ribera han sido muy heterogéneas en el país, han sido hechas con métodos muy dispares, algunos científicos y otros a piacere o a ojo, y ahí sí es donde me parece que ahora la norma vuelve a poner, o el código vuelve a poner orden en el concepto de que todo curso de agua que no tenga una línea de ribera ya determinada y que esa determinación haya sido con la teoría del plenísimo plumen, sí deberá hacerlo con promedio de las máximas crecidas ordinarias. Obviamente que cuando hablamos de un promedio nos estamos refiriendo, los que, digamos, conocen de estadística y de matemática, saben que obviamente tiene que ser un promedio histórico, es decir, no basta con 1 o 2 años porque no es representativo. Más aún en los cursos de agua de llanura, donde sabemos que la variación hídrica, digamos, debe ser medida por lo menos como mínimo, según los hidrólogos, en una década, para llegar a un promedio medianamente razonable. De manera que me parece que el problema, te pido que lo resumas un poco para darle lugar al resto. En los cursos de agua no navegables. No en los navegables, porque se vuelve al concepto original. Gracias. Sí, entiendo, correcto. Pienso que se vuelve al concepto original. Entiendo también que el cambio que hizo la ley 1711 fue debido al doctor ingeniero Espota, ¿no? Que el doctor Espota era ingeniero también. Hizo un estudio sobre las aguas, un trabajo muy interesante, ¿no? Son 2 tomos, y él sostenía ese aspecto que luego lo volcó a la reforma. Estoy de acuerdo, yo creo que se vuelve al principio de Vélez. Ahora, en los ríos no navegables, ahí está el problema, hay ninguna duda, ahí es el problema. Habrá que empezar a realizar estudios serios al respecto. Bien señaló que por lo menos 10 años tiene que haber de estudios de las crecidas como mínimo, y no sé si no es poco, porque una década a otra puede cambiar, y sí, cuanto más amplio es el periodo, mejor es, por supuesto, ¿no? Correcto, yo pienso lo que dice el agrónomo. Agrimensor. Perdón, ingeniero de agrónomo, les cambié la profesión. Estaba pensando en los agrónomos, no sé por qué. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice agrónomo. Buenas tardes, Agrimensor Jacobi, Olivos, Provincia de Buenos Aires. 2 preguntas cortitas con respecto a la disertación del doctor. Primera, con respecto a la línea de sirga o a la servidumbre de sirga, ¿no sería ya un concepto antiguo en los términos de navegación actual que se mantenga ese tipo de restricción? Esa primera pregunta. Segunda pregunta, cuando el doctor se refirió a aguas interiores a un fundo, se refirió a aguas que no traspasaban el límite de esa propiedad. La pregunta es la siguiente. Supongamos una propiedad
lindera a la costa, a playas, y que las aguas de ese fundo desaguan sobre esa playa, ¿entrarían dentro del concepto de aguas interiores de un fundo? Muchas gracias. Hay mucho para hablar ahí. Bueno, empecemos por la primera parte. ¿La primera parte cómo era? Ya me quedé con la segunda. Si debe mantenerse el concepto del Camino de Sirga o es retrógrado. Sí, Camino de Sirga, sí. El concepto del Camino de Sirga es una tradición que viene del derecho romano, que se usaban bueyes o esclavos, de lo más barato para el momento, ¿no? Para llevar las embarcaciones río arriba. Y en el derecho francés lo siguen usando, en el derecho comparado lo siguen usando, y bueno, quedó como una tradición. Ahora, hoy día hay quienes impugnan la existencia del Camino de Sirga, porque dicen necesario con los adelantos de la navegación que hay, que se puede recurrir la ayuda en forma acuática, ¿no? El tema está, pero el código lo trae, sigue la tradición. Fíjese, en Francia es menor, en Francia de un lado son 15 metros, del otro lado son 3 metros. Pues dice que es para usar para pie, es decir, para apoyarse y enderezar la embarcación, de un lado para tirar y de otro lado para que no se vaya para uno de los lados. Entonces es más chico el Camino de Sirga. Aquí se mantuvo la tradición española. Lo único que hizo de las partidas, ¿no? Se rebajó a 15 metros. Rebaja bien, que está bien hecha. 35 metros era excesivo, ¿no? Recuerden, pues no solamente la podía usar nada más, porque si había construcciones no la podía reparar, ni podía realizarse construcciones nuevas, ¿no? Y después otro tema que siempre queda pendiente. Se aplica de hecho, tiene que haber una decisión administrativa. Ese tema está pendiente. Después, con respecto al otro, una fuente de agua, y este es un tema más amplio. Me tocó un trabajo bastante interesante, que era en el partido de Pinamar, si mal no recuerdo, o de la costa, uno de los dos era. Fuente de agua que nacía y que terminaba en el mismo fundo. Y a su vez, la otra problemática, la extracción de agua en la misma costa, porque eso era un microsistema donde el agua subterránea se nutría del agua de lluvia y no de otra cosa, el agua subterránea dulce para ser aprovechada. Entonces trajeron demasiada agua dulce para la población, y ¿qué pasó? El vacío, ¿quién lo llenó? El mar. Lo llenó el mar. Convirtieron una zona que tenía agua dulce en agua salada. Salinizaron el agua subterránea. Y ahí tiene otro límite al dominio. No es un uso regular eso. Ahí fueron los límites, el abuso del derecho, el uso regular. Hay que tener cuidado con eso también, porque si lo usa en forma abusiva, está perjudicando a todo. Ese límite es superior al uso al derecho particular a usar esa agua. Yo creo que esto es muy importante. ¿Saben ese lugar que es en Villa Gesell, entre Villa Gesell, el Pinamar, lo que tuvieron que hacer? Tienen que alimentar a la población llevando camiones de agua dulce de otro lado. Y bueno, han arruinado una zona que tenía agua subterránea dulce que hacía como de resumidero, era del agua pluvial. O sea que hay que contar también con este tema, el abuso del derecho, el uso regular del derecho, aplicable aquí a este tema. Creo que está contestado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo particularmente una duda, si me permitís. Esa resolución administrativa que vos comentás, sí, sobre la aplicación del Camino de Sirga, ¿quién debería dictarla en caso de que fuese necesaria? Bueno, en caso de que fuese necesaria, que dicen los administrativistas, todos son los fanáticos de estos temas. Tema Marinov, ¿no?, que decía él. Y tendría que ser la provincia, ¿no? La provincia, el órgano local o la nación
en el caso de los ríos interprovinciales, ahí tendría que ser la Nación. O sea que en tal caso, como preguntaba Tulián, la restricción, mejor dicho, la posibilidad de reducir el camino de sirga de 35 a 15 metros por parte de los municipios, si hubiese una decisión administrativa que tomar, las provincias tendrían la potestad de prácticamente eliminar el camino de sirga. No elimina el camino de sirga. El camino de sirga está. Lo que pasa es lo que aquí decimos, para implementarse el camino de sirga. La pregunta que hacía Mariano fue, ¿necesita un acto administrativo? Este es el tema, la discusión. El código parece que no, el código parece que sí. Quería hacer un breve comentario. Yo interpreto en estos casos que en realidad no hay un acto administrativo que diga que tiene que cumplirse el camino de sirga. Es lo mismo cuando tenemos emisiones inmateriales, no hay un acto administrativo que diga que no tiene que hacer ruido ni olores, qué sé yo. Acá hay una restricción que tiene que cumplirse. Cuando no se cumple, el Estado nacional o el gobierno provincial la hará cumplir frente a determinados hechos. La realidad indica que en muchos casos no se cumple, pero debería cumplirse y podría exigir el cumplimiento. O sea, es al revés, no es que hay un acto de afectación, porque sigue perteneciendo al particular ribereño. Lo que pasa es que en esa porción de terreno no puede utilizarla para construir o para hacer otro tipo de... Eso pasó mucho con las guarderías náuticas en el Tigre, en el delta del Tigre. O sea que invadían alegremente toda la parte de la ribera. Entonces hubo en algunos momentos históricos pedidos de la Municipalidad de Tigre y demás para que la sacaran, porque estaban invadiendo el camino de sirga. Y eso pasó también en el Riachuelo, o sea que teníamos invasión y hubo justamente en el caso Mendoza, con reubicación de asentamientos que había, que se les dijo claramente, ahí no pueden estar, porque son inundables y es el camino de sirga. O sea, que eso es lo que... Gracias, doctora. Quiero aclarar que sí, que es así. La Corte dijo en los casos que intervino que el camino de sirga se aplicaba. Nunca se expidió de la necesidad de un acto administrativo. Lo sostuvieron algunos administrativistas como Marianov. Ellos sí, pero no. La Corte dijo que no, que se aplica de pleno derecho. Existe, se aplica y exigió en el caso de Mendoza su cumplimiento. Y también en otros casos, aparte del caso de Mendoza, exigió su cumplimiento. Eso es así. Aquí adelante. Perdón, y lo interpretó como restricción al dominio, la Corte, no como servidumbre, eso aclaramos, lo interpretó como restricción al dominio. Hola. Gustavo García, director de Catastro de la provincia de Córdoba. Quería hacer una consulta. Se habló de los promedios de las crecientes medias y se habla de periodos largos de tiempo. Lamentablemente yo creo que hay que buscar otras metodologías. Hoy en día lo que pasó en mi provincia hace muy poco tiempo tiene que ver de cómo se afectó la cuenca hídrica, ya no tiene la misma capacidad de absorción. Y aún cuando se mantenga el régimen pluvial existente, ya no podemos considerar que vamos a tomar los últimos 10 años como un promedio razonable para evitar lo que va a volver a pasar, porque eso es una bomba de tiempo. Eso simplemente quería aportar, pero me parece que lo que estamos haciendo un poco con la naturaleza en las cuencas hídricas, todos, porque no solo el Estado, somos todos, estamos afectando todo aquello que está sucediendo con nuestros hijos, ¿no? Y sí, lo importante sería más de 10 años, ninguna duda, son 40, 50, 100 años, mucho mejor. Porque a veces se repiten, son ciclos que por ahí son más largos que el de 10 años, suele suceder. Dice, capaz que hay 10 años, 15 años de sequía o de menos lluvias y de repente viene un periodo muy lluvioso donde se produce este problema como el de Córdoba. O sea, cuanto más largo es el periodo que se toma el análisis, mejor. Es mejor. Lo que pasa es que muchas veces hay intereses. En el Gran Buenos Aires se ha construido sobre lechos de arroyos, pues se consideraba que se había secado. Y pasó el tiempo y viene las lluvias, las inundaciones. ¿Por qué? Porque el agua busca su cauce, que encuentra una casa y bueno, se la lleva. Y sí, lamentablemente es así. Yo donde vivo hay un arroyo
Más allá, unos 500 metros, achicaron el arroyo, edificaron en la costa del arroyo y lo achicaron. ¿Qué pasa cuando hay inundación? Se llevan a las casas, las destruyen, etcétera. Donde yo vivo tuvimos que hacer una especie de represa para poder regular el agua y no vengan a echarnos la culpa a nosotros. No, ese es un tema. Sí, es verdad. Ahora con los 15 metros, ¿qué pasa con esos 20? ¿Cómo se implementa la devolución de esa tierra o el uso de esa tierra al propietario que lo dejó en su momento porque así lo establecía el código y hoy, o cuando se ponga en aplicación esto, sea otra la medida, siendo la línea de ribera la misma, supongamos, o sea que el límite entre la propiedad privada y la propiedad de la provincia no haya modificado. O sea, hay una franja de 20 metros que va a quedar media, no sé, queda media sui generis. El límite no se modifica, el límite es el mismo. Lo que sucedía tenía una restricción en el uso y en el goce también, es decir, no podía realizar construcciones en estos 35 metros. Ahora lo que ganó el ribereño, ¿qué es? Y ganó 20 metros. Sí. Claro, pero 20, 25, 35. Y bueno, lo ganó gratis y está bien. No le den la idea al Estado de que quiere cobrar una indemnización. Se la van a inventar enseguida si le dan la idea. Sí, pero no. Es un tema a analizar porque donde se ha dejado ese sector de tierra y ahora, o sea, cómo el Estado es que nunca al propietario de esta tierra que la dejó en su momento. No lo hace. No tiene nada que resarcir, porque eso era del propietario. Ahora tiene el propietario el derecho de usar y gozar más ampliamente 25 metros más. Es eso. O sea que yo puedo correr mi alambrado y ponerlo a los 15 metros de la línea de ribera. Sí, por supuesto. Hasta más. Hasta el alambrado puede estar hasta a la ribera con una tranquera para que pasen para ayuda a la navegación. No hace falta que... lo que pasa es que el alambrado se pone para que las vacas no vayan para la orilla, etcétera, ¿no? Pero para que el ganado, pero protección del ganado, pero se puede tener tranquilamente porque eso es propiedad del ribereño, tiene el dominio con una restricción. Ahora fíjese de que si camine el que es otro tema, camina digamos el aluvión, avanza y le va comiendo el inmueble. Y le quedó nada más supóngase en la época de Vélez, le quedó los 35 metros nada más. Y bueno, no lo puede usar. Ahí sí, ahí lo que tiene que hacer es una expropiación inversa, porque se volvió el inmueble inutilizable, que es otra cosa, ¿Comprende? O sea, la propiedad la tiene. Sí, yo te aclaro, Pepe, yo vengo en parte del urbanismo. No sería raro que algunos municipios transformen esos 20 metros en servidumbre de jardín, para justamente evitar la construcción desde el punto de vista de la planificación urbana de la ciudad, pero ese es otro tema, ¿no? Si lo vemos como servidumbre, sea o no sea servidumbre, pero el efecto urbanístico es el mismo, es como si en una calle que tenía servidumbre de jardín, un día la servidumbre se levanta, o sea, el propietario retoma su dominio pleno sobre ese espacio y lo utilizará como pueda. Si construye servidumbre tiene que indemnizar, tiene que pagar. No, pero el servidumbre de jardín acá es una restricción edilicia, realmente no es una servidumbre de las del código. Bueno. Se le dice servidumbre de jardín, pero en realidad es una restricción a la edificación, ¿no? Sí, teníamos alguna otra pregunta, hay varias. María Inés Capón, al fondo, después. No, yo quería agregar un poco, coincide con lo que vos decías, una opinión personal. Creo que al levantar la restricción, convendría que cada municipio, en especial acá en Rosario, que está toda la costa, digamos, que se construyó últimamente alrededor a toda la vera de la costa, al municipio le convendría digamos, poner normativa, no sé si directamente la servidumbre o restringir, digamos, la edificabilidad y estudiar un poco, porque si no el propietario va a construir de cualquier manera y bueno, creo que va a ser muy importante la intervención de la municipalidad para, bueno, ver qué pasa con esos 20 metros, que si bien, bueno, el dominio siempre fue de ellos, bueno, tenían una restricción importante. Y bueno, de la reglamentación local.
Sí, los urbanistas en general Sí. han visto con poca alegría la disminución del camino de Silga, porque siempre lo consideraron que debía incorporarse al dominio público y abrirse como una especie de avenida ribereña, ¿no? Que no es pero muchos todavía hacen esa interpretación, que el doctor nos está aclarando que no es así, ¿no? No es el objetivo del camino de Silga ese, exactamente. Pero acá yo no estoy como... Para eso tendría que indemnizarlo, y tiene que expropiarlo, indemnizarlo. Exactamente. Sí, pues cambia el objeto al fin. Sí, vos habías pedido a la... Sí, te escucho. Sí, Walter Romero, agrimensor de la provincia de Entre Ríos. Básicamente quería hacerle una consulta por los cursos de agua, cuando atraviesan inmuebles, y lo traslado a esto sería a los inmuebles rurales. En la provincia nosotros tenemos muchos cursos de agua que no son tan importantes cuando no llueve y cuando sí sirven como una línea de escurrimiento cuando hay precipitaciones. Entonces, estos cursos de agua que normalmente se los llama cañada, que los pasa caminando, tienen 1 metro, si pertenecerían a esto, a lo que estamos hablando, que es un dominio público del Estado. Si el curso de agua solamente estamos hablando de la parte superficial o el lecho también es. Tendría que ser de dominio público del Estado, porque si eso se tapa, se va a producir inundaciones, evidentemente, va a causar perjuicio. Claro, lo que por ahí generaría que hay parcelas, muchas parcelas rurales, otras que están atravesadas completamente, entonces no habría una continuidad en esa parcela, porque tenés hasta que llegás al curso de agua, dominio privado, hoy transforma una franjita de dominio público y cruzando eso, de nuevo el dominio privado. Tendría que haber 2 parcelas, no hay una continuidad espacial. Pero ese curso de agua atraviesa varias parcelas de distintos propietarios, ¿o no? Kilómetros. Sí. Nuestra provincia, Entonces, sí. La topografía que tiene, sin duda que es así. Sí, tiene que ser así. O sea, si atraviesa varias propiedades que son de distintos dominios, es propiedad pública, ¿no? Claro, el tema sería distinto si fuera interno de la parcela, pero en ese caso se supone que no sería la vía de escape de las aguas de inundación, ¿no? Claro, pues si tapa el de abajo, inunda lo de arriba. El agua tiene que circular, ir al cauce general, que es el Paraná o el Uruguay, según la costa. En el caso que no, en el caso que no sean permanentes, es decir, solamente tienen agua por las precipitaciones y son líneas de escurrimiento. Y bueno, pues es una cuestión de sentido común. Si tapamos y cuando viene agua, llueve, y llueve mucho, inunda a todos, no. Tiene que ser del dominio público. Aunque sea intermitente, pues es decir, que solamente se utilice cuando llueve. Imagínense en la provincia de Mendoza o en San Juan, en las cordilleranas, donde bajan que cuando esos ríos funcionan cuando hay deshielo. Si lo tapamos, es un desastre. Bueno, creo que Córdoba es también, lo que Córdoba están planteando, también. creo que es lo que vos comentabas de Córdoba, ¿no? O sea, los que conocemos la provincia de Córdoba sabemos que hay lugares donde el río prácticamente no existe hasta que viene la inundación y realmente ahí aparece. Y viene en segundo la inundación, baja rapidísimo. Acercar el micrófono, por favor, que es muy interesante. Hay algunos casos donde la cantidad de cursos, pequeños cursos de agua, que son intermitentes, que solo funcionan en épocas de lluvia, no existiría propiedad privada en algunos lugares. Y creo que es el caso que está planteando el muchacho de acá de Entre Ríos. Es decir, hay tantas vertientes que se forman en la época de lluvia, en el pedemonte, que casi desaparece la propiedad privada si empezamos a determinar líneas de ribera. Para colmo, en Córdoba tiene una legislación hidráulica que dice que 12 metros a cada lado del eje. Se queda sin propiedad privada, es decir, hay un conflicto muy grande, más allá de que uno reconozca el valor del agua, el valor de dejarla pasar, la obligación que no va a hacer obras que vayan en contra, pero la propiedad privada en algunos sectores de las sierras de Córdoba quedaría directamente, no existiría,
porque si vamos a considerar que cualquier cauce, cualquier cañadita, cualquier lugar por donde escurra agua es dominio público, eso es un conflicto. No me siento en condiciones de definir si es así, pero sí, si cualquier cauce de agua, que es exclusivamente cuando llueve, y que a lo mejor dura 2 días con agua, ¿va a ser dominio público? Estamos complicados. ¿Y el tema cuál es la solución entonces? Es un tema. Claro. No, yo lo que le planteaba, digamos, con respecto a la provincia de Entre Ríos, hoy tenemos nosotros parcelas conformadas que si tendríamos que dejar el dominio público, tendríamos que, dentro de esa misma parcela, conformar 5, 6, 7 subparcelas, porque no tienen continuidad. O sea, es un poco lo que dice el director de Catastro de Córdoba. O sea, si bien se entiende el uso público al dejarla correr, al no frenar el agua, me parece que lo otro va un poco más allá, bastante más allá. Sí, yo creo que debe ser una de las cuestiones conflictivas que tiene el código y la legislación, respecto a determinadas áreas del país, ¿no? Como Córdoba. Pasa que la legislación a veces se hace en laboratorios, ¿no? En una mesa, bueno, y la práctica es otra, uno va a recorrer las provincias diferentes. Hola. Sí, tenemos una pregunta ya, después. Este código ha delegado bastante en las provincias, eso está muy bien. A ver. Sí. No, porque yo creo interpretar... Presentate, por favor. Sí, soy Dobaleta Rodolfo, de Agrimensor de Rosario. Y quiero entender lo que plantea Walter en cuanto, o sea, el colega de Córdoba, en cuanto a los cursos de aguas transitorias que se forman en los campos. Creo que se está confundiendo la continuidad del dominio privado, donde el lecho es continuo con el resto de la tierra firme, y lo que es de dominio público transitorio es el agua, lo fluido. Por lo tanto, el propietario, siguiendo lo que dijo el doctor dejándonos llevar por el sentido común, el propietario del estado del terreno no puede disponer libremente del agua, porque eso es de dominio público, hasta que termine de escurrir, obviamente. Si son lechos de agua transitoria, se seca el arroyo, vuelve a tener el campo. Porque si no, se estarían continuamente formando espacios de dominio público, dominio privado, entraríamos, qué sé yo, en un estado anárquico. No habría un plano que lo defina nunca. Tendría que quedar registrado en una forma continua el dominio privado, y como lo dice, bueno, el agua pública que corre, el propietario no puede disponer, porque es de propiedad privada, pública, hasta que termine de escurrir. Después volvería a ser. Claro. Si no, estaríamos modificando los planos de mensura continuamente. Sí, eso es verdad, lamentablemente es así, es verdad, pero esa no es una mala solución, ¿no? Que el agua sea pública y que el propietario pueda aprovechar lo que necesite, por el código le autoriza aprovechar lo que necesite, y el resto dejarla escurrir. Yo creo que hay que tratar de buscar soluciones prácticas a estos casos, porque la teoría está hecha para otro tipo de terrenos, digamos así. No está pensado, piensen ustedes, los que hicieron esto son hombres de llanura. La verdad es esa. No pensaron hombres de llanura, no pensaron hombres de montaña. Y sí. Hay que reconocer la verdad. Hay provincias que tienen sus particularidades y tienen razón lo que dicen, es indiscutible. Que lo van a desposeer al pobre tipo que tiene ahí una parcela de terreno que se inunda una vez cada 2 años, no, tampoco tiene sentido. Sí, te escucho. Sí, Martín Urcade, agrimensor, profesor de Información Rural de la UBA, de agrimensura. Es fantástico lo que acaban de contestar recién, porque es del más gran sentido común, es el menos común de los sentidos. Claro, es así, tiene razón. Y hay una cosa que yo quería, me vino muy bien esto para incorporar algo más,
que es los usos y costumbres y cómo es la gente. Estamos hablando de los predios rústicos, le llaman a veces predios rurales. Los usos y costumbres, a ninguna persona normal de campo se le ocurriría hacer ningún tipo de cosa extraña con su curso. Es decir, es más que dejar que el agua corra como ha corrido siempre y no interferir de ninguna manera. Es decir, eso ha sido así, eso le ha permitido llegar hasta nuestros días y es un hombre que está pensando en sus nietos. Es decir, por eso es que no hay problemas con este tipo de cosas. Y hay veces donde a nosotros se nos complica como agrimensores cuando el Estado interviene y va más allá de lo que son los cursos esporádicos o semipermanentes y tenemos que empezar justamente a particionar las parcelas porque cree que el Estado tiene un derecho más allá de lo que sería normal. Y se nos complica bastante. Entonces por eso me ponía un poco nervioso recién cuando el doctor decía que debiera ser así. Creo que no hay ese problema. Debemos ponerle algún coto a este avance del Estado. Mervilá, en alguna jornada de Líneas de Rivera en la provincia de Buenos Aires, justamente comentaba eso, como se ha ido la autoridad de aplicación, han ido más allá de lo que realmente los códigos y leyes dicen y han hecho sus propias interpretaciones y nos han puesto en apuros realmente. Bueno, gracias. Norberto Flix. Sí. Hola. A ver, ¿qué nos está diciendo el código? El código nos está diciendo que el límite entre la propiedad privada y la pública es la línea de ribera que se obtiene con el promedio de las crecientes medias, las máximas crecientes ordinarias. Si yo tengo un cauce de agua donde durante la gran parte del año la máxima creciente es 0 y después aparece 3 días, bueno, cuando yo hago el promedio de la creciente media, me va a dar prácticamente de que no existe el curso de agua, no, que las dos líneas de ribera se juntan. Esta es la razonabilidad, digamos, de interpretación que creo que debemos hacer allí. Además yo pienso que esto debe interpretárselo con dinamismo. El código no está diciendo que se fija y ya está para siempre. A nosotros, cuando hacemos una mensura acá en Rosario, en la zona de Santa Fe, y pedimos que nos determinen la cota de línea de ribera que tiene relación justamente con el promedio de la máxima creciente, siempre nos dicen que es provisoria. Y yo creo que siempre debe ser provisoria, porque justamente eso es la razonabilidad en la interpretación de esta norma. Porque si mañana por la naturaleza y porque nuestros promedios son pocos, porque decimos que 10 años puede ser poco, ¿por qué no pensar que 100 o 200 o 300 años es poco para la naturaleza? Y mañana lo que hoy es el río Paraná, mañana es el doble, porque naturalmente pasaba así cada 10.000 años, cada 30.000 años, no sé. Entonces, ¿cómo no va a cambiar eso? Entonces, estamos hablando de un concepto, a mi criterio, dinámico, que lo debe fijar la autoridad administrativa. No me cabe duda que la autoridad administrativa cordobesa es la que debe fijar con este criterio de razonabilidad cuáles son los cauces que los van a considerar como para medirse siquiera, o sea que merecen medirse. Los demás no, los demás tendrán restricciones que no hace falta, coincido, al contrario, porque lo que hacen los chacareros es hacer canales, más que poner obstáculos, y eso perjudica de otra manera a aguas abajo. Entonces digo, veámoslo esto con dinamismo, con reglamentaciones administrativas lógicas y pensando, reitero, me parece a mí, que no puede ser fija la línea de ribera. Estamos ante un cauce natural y ese cauce natural
puede variar naturalmente cada cierto periodo de tiempo y a eso creo que debemos respetarlo. Creo que debe ser público, creo sí que el Estado es el que debe controlar todo esto, el dueño originario, el dueño eminente de todas las tierras no vinieron a cada propietario hoy por obra y gracia de Dios, es el Estado, cuando se organiza nacionalmente, que después de una u otra manera, cuando al autóctono se le fue sacando la tierra, se la derivaron a los soldados, bueno, y de esa manera uno tiene la propiedad. Pero en general a mí me parece muy bien que sea el Estado el que controle todas estas cuestiones a los particulares, ¿no? Yo creo que debe distinguirse una cosa los grandes ríos y otra cosa los riachos y arroyos. Se le va a aplicar todo esto a los arroyos, desde un hilo de agua que viene, llovió arriba en la sierra y baja el agua de golpe. Debe ser aplicado para grandes ríos. Para esto tiene que ser la autoridad administrativa la que tome las medidas necesarias para evitar los mayores perjuicios. Eso es lo lógico. Lo que pasa es que el código está pensado, se hizo en un escritorio, ¿no? Bueno, no han caminado por la montaña ni por las sierras, nada de eso, y qué sabe. Cosas que son inaplicables, la verdad, digamos así. Ni por Entre Ríos, por ejemplo. Claro. Pensemos en la realidad. Una cosa es la ley y otra cosa es la realidad a veces. Pensemos en la realidad. El legislador lo que tiene que hacer es adecuando la ley a la realidad, no la realidad a la ley, es imposible. Hay que ser lógico. Sí. ¿Quién tenía el...? Tenés el micrófono pero no hablas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí adelante. Aquí adelante. No. Bueno. Simplemente quería comentar que la Federación Argentina, por favor. Agrimensor Carlos Díez, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores. Quería comentar que la Federación Argentina de Agrimensores hace bastante tiempo viene trabajando junto con el Consejo Federal de Inversiones y el COIFE, que es el Comité Hídrico Federal, conformado por todos los organismos de las provincias, en una jornada que se llaman de línea de ribera y de riesgo hídrico. Y justamente no es fácil, digamos, la determinación de la línea de ribera justamente por las situaciones disímiles que hay entre provincias. Y después coincido plenamente que tiene que primar el sentido común. Por ejemplo, en mi provincia, en la ciudad de Resistencia, que es una ciudad que ha sufrido grandes inundaciones, por ahí la normativa que tiene la Administración Provincial del Agua, por ahí pierde el sentido común, ¿no es cierto?, en cuanto a que hay una cota determinada, pero nosotros tenemos el dique regulador entre el río Paraná y el río Negro, ¿no es cierto?, el río Negro recorre todo el territorio del Chaco, desemboca en el Paraná, y hay un dique regulador en Laguna Blanca y otro ya sobre el Paraná. Entonces, ese trabajo, ¿no es cierto?, y a lo que quería llegar es a esto, que el trabajo interdisciplinario, esta comisión que está trabajando, ¿no es cierto?, con el Consejo Federal de Inversiones, es un trabajo interdisciplinario, donde participan ingenieros hídricos, agrimensores, abogados, en fin, es un trabajo interdisciplinario. O sea, no es fácil el tema de la determinación de la línea ribera. Por ejemplo, en la provincia de Resistencia se determina una cota de línea ribera para cada una de las chacras, pero se han dado casos, por ejemplo, que la Administración Provincial del Agua quiere que todos los bajos que tenga, por ejemplo, una propiedad, que esté por debajo de la línea ribera, que ya hay que determinarlo como una parcela. O sea, llega un momento que se pierde el sentido común, ¿no es cierto? Lo que hay que determinar es la línea ribera contra el río y lo demás, porque si no pasa un poco como recién comentaban, no pueden haber propiedades del Estado, parcelas por todos lados generadas a partir de una cota, entonces se pierde el sentido común, ¿no es cierto? Eso quería comentar. La necesidad de mantener esa restricción por parte del Código se planteó como una duda, pero creo que la parte más de mayor preocupación para muchos, que tiene que ver con, como quedó claro en el debate, con la geografía cambiante de nuestro país y la realidad que implican estas legislaciones de fondo que son aplicables en todo el país de manera similar, y las propuestas de que evidentemente los estados provinciales puedan de algún modo establecer las pautas como para que esa legislación de fondo se aplique en cada sector geográfico de acuerdo a las características que ese sector tiene, ¿no?
la preocupación por los ríos internos, por los cursos de agua internos, la problemática que tiene Córdoba y Entre Ríos, y debe ser aún más significativa tal vez en algunas provincias de la zona andina. Es algo que surgió del debate. Y creo que bueno, el doctor lo ha ido aclarando en función de lo que dice la letra del código, que como siempre, por supuesto, es la letra marco para una legislación que, como decíamos, es de aplicabilidad general, que evidentemente no puede contemplar los casos en particular. Hay situaciones, como decía uno de los colegas, en donde confiamos en el criterio del propietario. Decía, el propietario no va a alterar los cursos o los lechos por donde escurren las aguas en sus campos, porque eso perjudicaría a todos, cosa que también es cierto, pero también existen intereses que van más allá de los propietarios históricos de la tierra, que a veces, si no se los de alguna manera regula a partir de una legislación firme, también pueden generar obstáculos bastante importantes, ¿no? Así que creo que bueno, el debate ha pasado por estas pequeñas o grandes cuestiones que el código no contempla, pero que es lógico en una legislación de esta naturaleza, y que creo que bueno, a partir del 1 de agosto, cuando esto empiece a caminar, iremos encontrando los pros y los contras, y también seguramente iremos proponiendo las adecuaciones que las provincias puedan hacer dentro de lo que implica la rigidez de una legislación de fondo, ¿no? Así que le queremos agradecer al doctor Pablo Corba por su exposición, realmente muy clara, demuestra evidentemente la experiencia que tiene en la materia que nos ocupa. Creo que nos han clarificado sobre un tema que, ya les digo, es importantísimo para nuestra matrícula y para nuestra región también geográfica. Así que muchísimas gracias, Pablo. A ustedes también muchísimas gracias.